Bueno, ya que estamos un poco atrasados con las charlas, ya podemos empezar con el módulo 9, la mesa de queratodermias y algo más. Esta mesa la va a coordinar el doctor Sebastián Menazzi, que es médico genetista, jefe de división genética del Hospital de Clínicas José de San Martín, y docente de genética en la Universidad de Salvador. Nos acompaña también como secretaria la doctora Romina Gersovich, que es concurrente de segundo año en la División de Dermatología del Hospital de Clínicas José de San Martín, y la doctora Sofía Matis, especialista en Dermatología y Clínica Médica del Hospital de Clínicas José de San Martín. Sebastián, no sé si estás. Sí, acá estoy. Ah, Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces a continuación voy a presentar al doctor Alev Hovnanian, que va a dar la primera disertación. El doctor Hovnanian es profesor de genética médica y director del INSERM, Laboratorio de Enfermedades Genéticas de la Piel, del Instituto Imagine, y del Departamento de Genética en el Hospital Necker en París, Francia. A lo largo de su carrera ha identificado qué genes defectuosos estaban asociados a enfermedades como la epidermolisis bullosa distrófica recesiva, la enfermedad de Darrier, ATP2A, y del síndrome de Netterton, y actualmente participa de investigaciones que determinan qué vías se ven alteradas en el desarrollo de la enfermedad para poder ser utilizadas como blancos terapéuticos. Así que bienvenido, doctor, y le damos la palabra. Okay, thank you very much for your kind Muchísimas gracias por su amable presentación. Es un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias, Graciela, por invitarme. Yo ahora voy a compartir mi pantalla. El gusto es nuestro y la alegría muy grande de todo el equipo por tenerlo presente, poderle preguntar y ver que estamos todos en el mismo camino con esta pasión sobre la genodermatosis. Very good. Muy bien, muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Okay. So I'm going to give an update on. Voy a hacer una actualización sobre un nuevo tratamiento para pachyonychia congénita que se basa en el uso de erlotinib oral. Y antes de esto, les voy a dar un pantallazo general. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Les voy a dar un pantallazo general de los tratamientos actuales y qué se está haciendo con respecto a la patogénesis de la enfermedad. Como ustedes saben, es una enfermedad rara de la piel causada por mutaciones dominantes en 5 genes de KRT6A, 6B, 6C, KRT16 y KRT17 se expresan en las palmas y en las suelas del pie, codificadas en el estrés celular y en diferenciación epidérmica y cicatrización de heridas. Es decir, participan del estrés celular y en la cicatrización de heridas. Y esto es lo más importante, lo vamos a ver después. Dolor plantar es la característica clínica incapacitante y más severa de la enfermedad. Ustedes saben que es muy incapacitante. Afecta la calidad de los pacientes de manera impresionante. Los pacientes, por lo general, tienen uñas engrosadas, gruesas, y también uñas de los pies, de las manos y de los pies. Tienen callos muy dolorosos de diferentes tamaños y diferentes grosores, y pueden tener también un calcoderma plantar muy difuso. También tiene queratosis localizada y en algunos casos tienen quistes en la fascia. Los tratamientos actuales son sintomáticos y no curativos. Pueden ser tratamientos locales, por ejemplo, cuidados profesionales de los pies y de las manos para poder disminuir los callos
como por ejemplo el limado y la podología. También aplicación de emolientes, queratolíticos, con urea al 40%, ácido salicílico al 20%, ácido láctico al 10%, a veces con oclusión para controlar la hiperkeratosis. Corticosteroides tópicos también pueden reducir la inflamación. Si hay micosis o infección bacterial, se pueden aplicar antimicóticos o drogas antibacteriales. También se ha utilizado la toxina botulina y la iontoforesis cuando la hiperhidrosis es muy grave. También anestésicos tópicos como capsaicina y parches de lidocaína. Utilizar zapatos cómodos con plantillas que a veces ayudan mucho. Para el tratamiento sistémico, esto implica acitretina o alitretinoína, pero la eficacia varía muchísimo y por lo general para aliviar el dolor utilizan analgésicos, drogas antiinflamatorias no esteroides o AINES. Pueden utilizar antidepresivos, anticonvulsantes como GABA o gabapentina para el dolor neuropático. Y también pueden utilizar analgésicos opioides y por supuesto muchas veces consultan a especialistas en dolor. He seleccionado algunas imágenes del trabajo de Roger Caspar que nos ilustra aquí los agregados en amarillo formados por la queratina mutante 6A, KRT6A, y acá vemos la queratina después del tratamiento de las células con ARN de interferina corta de doble cadena, moléculas de doble cadena, que apuntan específicamente a la degradación de este gen mutante de queratina. Entonces, este es nuestro abordaje utilizando siRNA. Este es un estudio de fase 1B sobre un trastorno de piel hereditario, doble ciego, doble cuerpo, durante 17 semanas, tratados con inyecciones que se colocan o se aplican 2 veces por semana. Podemos ver acá el grupo tratado y el grupo control, pero tuvo que detenerse debido al dolor asociado con la inyección. Entonces, tenemos entonces que desarrollar sistemas de aplicación nuevos. Después, otro es el uso de la toxina botulínica. La justificación es que podría prevenir esta toxina botulínica la acumulación de fluidos dentro de las ampollas subcorneales, también bloquear la liberación del neurotransmisor e inhibir la vasodilatación y la inflamación neurogénica. Esta es una experiencia de 4 años que se realizó en 5 pacientes después del protocolo optimizado. Son inyecciones plantares que mejoran marcadamente el dolor y la funcionalidad. Sin embargo, un bloqueo de nervio local guiados por ecografía por anestesiólogo también puede realizarse. Otros abordajes también están apuntando a procesos importantes en la patogénesis de la enfermedad. Cuando analizamos lo que ya conocemos, se ha mostrado un aumento en el estrés oxidativo que se asocia con una actividad reducida de NRF2. Caspar ha mostrado la inducción de
K6A, la expresión de K6A a través de mTOR, propamicina, y han mostrado también la desregulación de los genes implicados en la inflamación de la piel, en la inmunidad innata y en la proliferación y en la barrera de la piel. Quiero mencionar también rampamicina, que Roger Kaspar y su grupo utilizaron para inhibir la expresión de la queratina 6A. Fue un estudio con sirolimus o tacrolimus oral que inhibe mTOR en 3 pacientes con las mutaciones de 1K6A y 2K16. Empezaron con una dosis de 2 miligramos por día hasta llegar a la dosis adecuada de 9 a 12 nanogramos por milímetro. Aquí podemos ver que se mejoraron algunos síntomas, como por ejemplo una reducción de las estructuras neurovasculares y del tamaño de la lesión, y se mejoró la calidad de vida, pero debido a los efectos secundarios gastrointestinales tuvieron que discontinuar el tratamiento. No se toleraba bien de manera oral, por lo tanto, Jim Teng utilizó el sirolimus en forma tópica con un ungüento de sirolimus tópico al 1% 2 veces por día durante 4 meses, y se reportaron estos resultados: reducción del dolor y de la farmacocinética bien tolerada, y podría ser un tratamiento potencialmente efectivo para este tipo de paquioniquia congénita. Y esto nos llevó entonces a 2 ensayos clínicos de fase 3. El primero fue de fase 1, VALO, el otro de fase 3, VAPAUS. Trataron 85 pacientes que fueron inscriptos, doble ciego, aplicaron Cutorin, que tiene 3,9% de gel anhidro de rampamicina, y los últimos resultados que fueron recientemente revelados mostraron que no pudieron lograr el objetivo primario, y por lo tanto saldrá un informe sobre esto publicado a la brevedad. Apuntar al mTOR en forma tópica no parece ser suficientemente bueno en base a lo que mostró este ensayo clínico, pero cuando ponemos mTOR en el contexto más general, nos damos cuenta que mTOR es un efector downstream de la activación del receptor, y este caso muestra que hay algo de eficacia en los síntomas farmacocinéticos y en la reducción del dolor. Y entonces, esto nos hizo pensar que el receptor EGF participa en el complejo funcional con otra molécula que se llama TRPV3, que es vanilloid 3 receptor transiente aumentado, que es un canal del calcio que permite el influjo del calcio a la célula. Este influjo de calcio capta el TGF-alfa 17, y como se activa el ADAM17, dispara el TGF-alfa, que es uno de los sustratos claves del receptor EGF. Entonces, es un complejo funcional que trabajan con el receptor EGF, y cuando inhibimos el receptor de EGF,
en otra enfermedad causada mutations in TRPV3, you can por achieve la mutación dominante en TRPV3 puede tener reducción del dolor y de los otros síntomas. Entonces, antes de mostrarles los resultados, les quiero mostrar este grupo australiano que utilizó erlotinib como inhibidor del receptor de EGF, que es el factor de crecimiento epidérmico, que ayuda a regular la expresión de KRT16. Se utilizó para tratar pacientes adultos, un paciente adulto y su hijo que tenían estas características. Esto se hizo con erlotinib tópico al 1%. Y muestra que cuando lo utilizan al 0,1% no es eficiente, aunque esté asociado con ácido salicílico, pero cuando es un ungüento al 1% con un 1% de ácido salicílico, mejora los síntomas y el dolor. Esto para el adulto y también para el hijo. Fue bien tolerado durante un periodo prolongado y muestra que el erlotinib tópico es un tratamiento accesible y efectivo para tratar la paquioniquia congénita. Entonces, utilizamos este estudio en pacientes con la paquioniquia congénita. Podemos ver acá el gen que KRT16, KRT6A, bueno, podemos ver los diferentes, y el TRPV3 se regula hacia arriba. En estas lesiones podemos ver que el B3 está muy expresado en los callos de estos pacientes. Esta es una representación de uno de los 3 pacientes. Es una imagen que representa a uno de los 3 pacientes y no está muy expresado en las pieles sin lesiones y muy altamente expresado en las pieles con lesiones. Y esto nos sirve para detectar que la transcripción de 2 agonistas del receptor de EGF, epirregulina, que se ve aquí, que pueden ver que está muy altamente expresada en la capa granular. Entonces, este aumento tan grande es consistente con la activación de la vía del receptor de EGF. Lo estudiamos para estudiar el receptor EGF1, HER1 EGFR. Podemos comparar el control sano y las pieles sin lesiones y con lesiones. Podemos ver que el HER1 EGFR está aumentado, al igual que los niveles HER2. Y también acá vemos las quinasas EGFR responsivas, representadas por la fosforescencia aquí, acá también. Y podemos ver que se aumenta significativamente la expresión si lo comparamos con pieles sin lesión y con los controles sanos. Esto confirma que la vía del receptor EGF está activada porque mTOR, que se muestra por el nivel aquí aumentado, y MAPK y ERK, que se muestra acá, están altamente expresados. También utilizamos esta gráfica para mostrar el VEGF alfa, que está aumentado o realzado en la mayoría de las capas, y podemos mostrar queratina 10, que está aquí, se corrige, KRT6, que está aquí,
está muy aumentado en todas las capas de la epidermis. Entonces, el hecho de que el receptor de VEGF-A está aumentado muestra que está involucrado en la angiogénesis y en la formación de las formaciones neurovasculares tan dolorosas, y que KRT6 está sobreexpresada, que sugiere que participa de la hiperproliferación, que es lo que vemos en estos pacientes. Tratamos a 3 de estos 4 pacientes con erlotinib oral, y estas lesiones hiperqueratóticas respondieron muy bien. Si bien no desaparecieron, se redujeron en tamaño y en grosor, como pueden ver aquí a la derecha, en la planta del pie izquierdo y derecho. Y lo importante que el complejo neurovascular desapareció. Esto era algo muy doloroso. También fue muy bueno ver que el grosor de las uñas del paciente 1 se normalizaron después de un mes. Acá vemos la mejoría, si bien no desaparecieron los callos de las plantas del pie, pero los 3 pacientes toleraron muy bien el tratamiento. Ya han pasado 21 meses. Los 3 pacientes mostraron una reducción en tamaño y en grosor de los callos plantares, y también no fue necesario realizar tanta podología, limado, etc. En cuanto a la mejoría del dolor, 3 pacientes mostraron una reducción drástica y rápida de la escala o el puntaje de la escala análoga visual en comparación con el inicio del erlotinib. Los 3 pacientes, a partir de la primera semana de tratamiento, mostraron hasta 70% de reducción del dolor, y se mantuvo durante todo el tratamiento, y mejoraron aún más después de 67 semanas de tratamiento. En cuanto a la calidad de vida, evaluados por el índice Skindex, vieron una mejora significativa de la calidad de vida desde la primera semana. Y también han dicho que ha desaparecido el dolor neuropático, y en cuanto al FFI, índice de función del pie, han podido medir objetivamente la severidad del dolor y de la incapacidad en la patología del pie, mostrando muy buenos resultados. También hemos registrado la cantidad de pasos dados por día. Esto está representado por los círculos en azul, hasta 5.000 pasos por día. Y si vemos la evolución de los pasos dados en correlación con el dolor, pueden ver que tienen una proporción o relación inversamente proporcional. A medida que baja el dolor, aumentan la cantidad de pasos dados por día. Y esto se puede aplicar a los 3 pacientes. No solamente que caminan más, sino que pueden realizar actividades que antes no podían, como por ejemplo andar en motocicleta, jugar al bowling, caminar largas distancias, o hasta caminar en terrenos muy poco uniformes. Este es el modelo propuesto para analizar el rol de la señal del receptor de EGF. Podemos ver que después del estrés físico, como el calor o la presión o la cicatrización o el estrés celular, tenemos un aumento de la expresión de KRT6, 16 y 17, y
hay un aumento en la concentración de calcio que no solamente activa la actividad TG1, sino que aumenta la producción de los ligandos del receptor de EGF, incluyendo los ligandos de EGF y los TGF-alfa. Y esto va generando activación de los ligandos de ADAM17 y luego se activa el receptor EGF que activa los dímeros, las vías de los dímeros y también las vías de activación principales. La PI3K se activa, que lleva a la activación de AK3 y AK3 inhibe TSC1/2, este complejo, y debido a que AKT inhibe TSC1/2, activa mTOR, y eso es lo que vimos en las transparencias anteriores, en donde tenemos acá este marcador RPS6, que es un muy buen marcador, y también mTOR, además de este, activa el VEGF-alfa, y esto genera este arco que inducen la neoangiogénesis y la proliferación celular y aumenta KRT6, 16 y 17, la expresión de estas. Entonces, al final tenemos un circuito positivo que involucra TRPV3, ADAM17, el receptor EGF, ligandos y también la TK1. Esta es información importante que debemos recordar porque nos lleva a los beneficios clínicos tan importantes para el paciente. Es el primer paso para entender los mecanismos de dolor, hiperqueratinización y neoangiogénesis. Está bien tolerado y es efectivo a bajas dosis. Creemos que es un tratamiento prometedor para esta enfermedad congénita. Estamos diseñando ensayos clínicos controlados por placebo y esto nos hace pensar si la señal del receptor de EGF también se activa en otras enfermedades como estas. Quisiera agradecer a los científicos tan talentosos que han realizado este trabajo y a los clínicos con los que trabajamos y también al proyecto de paquinoquía congénita y sus miembros. Quiero hablar de esta tragedia humanitaria. No son pacientes nuestros. Estoy hablando de este bloqueo en Karabaj. Hace ya 9 meses que está este bloqueo en curso. Yo estoy escuchando las voces de estos niños que nos dicen que están en peligro y que nuestro silencio los está matando. Yo quiero hablar de esto porque nadie habla de esto, queda lejos de Argentina, pero quiero que prestemos atención. Esto está en el hashtag y página web Stand with Our Media World. Si se olvidan de mi presentación, no importa, pero si se olvidan de esto, eso sí sería grave. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hovnanian. No se preocupe que en Argentina tenemos una comunidad de armenios muy grande que está hablando sobre el tema, por lo menos yo lo conocía. No sé, creo que no hay preguntas de los participantes. Yo le quería preguntar si ya lo ha probado en las otras paquioniquias, las otras 6 o la queratina 17, si ha probado con alguno de estos pacientes y si ha funcionado. That's a very good question. Thanks for asking. In fact, gracias por preguntar, muy buena pregunta. Todavía no. Clinical trial.
So we're trying to porque queremos hacer un estudio clínico. Así que vamos a tratar a estos pacientes en el contexto del estudio. I'm convinced that it is not dependent on the Estoy convencido de que no depende del mutado. Creo que es un mecanismo común de cualquier paciente de PC, de cualquier composición genética de la enfermedad. Porque el motivo que proponemos no depende de la mutación, sino el estrés celular, térmico, físico, la expresión incrementada de las queratinas mutadas, incremento de la entrada de calcio a las células, y eso no depende de la mutación. Pero la biología muchas veces nos sorprende. Esperemos que no sea el caso. No sé si entre los panelistas... You're right. You're right. I should be more careful. You're right. Tiene razón, yo debería tener más cuidado con lo que digo. ¿Los panelistas hay alguna pregunta breve porque estamos un poco retrasados? Y si no, pasamos directamente a la presentación de los casos. Le pedimos al doctor Hovnanian que nos acompañe comentando los siguientes casos. Yo voy a presentar a la doctora With pleasure. Yeah. Mariel Giobo, Es un placer. dermatóloga pediatra y ex jefa del Hospital de Niños de Córdoba, también docente de la Universidad Católica de Córdoba, y ella va a estar a cargo de la coordinación de la presentación de los siguientes casos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Excelentísima la disertación del profesor Hovnanian. Nos va a comentar los 3 o 4 casos que traemos. Thank you. Y bueno, casos clínicos comentados. En primer lugar, me acompañan 2 secretarios, el doctor Agustín Pablosini, que es residente de primer año del Hospital Clínicas, y la doctora María Laura Guchea, que es concurrente del segundo año en la División de Dermatología del Hospital Clínicas. Vamos a dar lugar al primer caso. Este corresponde al Hospital Austral de Buenos Aires. Está a cargo la presentación a cargo de la doctora Fouces Berenice y coautores Castro Carlas, De Diego, Olivera, Colamboroli y Buso. El caso se llama Manejo del dolor en paquionychia congénita, actualización de un caso. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ahí comparto pantalla para que puedan ver. Como dijo la doctora, se trata de una paciente con paquionychia congénita y con un difícil manejo del dolor a lo largo de todo este tiempo. Es una paciente que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, tiene 20 años de edad. Ella fue diagnosticada con paquionychia congénita en los primeros meses de vida. Siempre tuvo difícil manejo y refractariedad a múltiples líneas terapéuticas y le generaba un gran impacto en su calidad de vida. Recientemente, como pudimos agregar que es una paciente que se le hizo el estudio genético para el gen KRT16, que está mutado. Para recordar un poco, porque este caso lo presenté el año pasado, acá tengo fotos del año 2016 de la paciente. Podemos ver esta queratodermia seria localizada en zonas de apoyo de forma bilateral y simétrica en ambas plantas, que compromete sobre todo el talón y también el metatarso. Y también tenía queratosis en las articulaciones interfalángicas distales, comprometiendo las palmas de ambas manos. También tenía queratosis en la región hipotenar. Y si vemos el compromiso unguial, vemos onicodistrofia de los 2 tercios distales de las uñas de ambas manos, y no tenemos fotos de estas lesiones, pero también tenía leucoqueratosis oral. Ella inició con todos los tratamientos aproximadamente a los 6 años. Voy a hacer un repaso breve de todos los tratamientos que hizo. En 2009 inició con tratamientos tópicos, con ácido glicólico, ácido retinoico y urea 40, asociado obviamente a podología para ayudar con la queratodermia y con las alteraciones unguiales, pero tuvo regular tolerancia y pobre respuesta a los tratamientos tópicos. Así que una vez que se pudo realizar tratamientos sistémicos, se inició con isotretinoína a 20 miligramos día. Esa fue la primera línea terapéutica que intentamos, pero también después de 6 meses lo tuvimos que suspender
porque le generaba fragilidad cutánea y comenzaron, además de eso, a aparecer ampollas en las plantas, lo cual le empezaron a, obviamente, modificar todos sus hábitos, su calidad de vida. La paciente dejó de ir al colegio y de hacer las actividades de la vida diaria, ¿no? Esta es la foto que muestra la misma queratodermia sin ninguna mejoría con respecto a la foto previa. Y si vemos fotos más cerca, podemos ver descamación con algunas vesículas y erosiones compatible con esta disidrosis ampollar que agregó la paciente después. Este eczema disidrótico se trató con, obviamente primero tópico, primero con corticoides de mediana y alta potencia, siempre con mala respuesta, empezó a presentar ampollas a repetición, sobreinfectadas, agregaba infecciones, digamos, a nivel cutáneo, por lo que realizó tratamientos con antibióticos tópicos y sistémicos, y finalmente en 2019 decidimos iniciar metotrexato a 15 miligramos por semana. Sin embargo, tampoco tuvo buena tolerancia, lo suspendió el tratamiento a los 5 meses de haber empezado con el mismo, no tuvo ni tolerancia por vía oral ni por vía subcutánea. Después de un año se intentó realizar tratamiento con ciclosporina hasta llegar a 4 miligramos kilo día, con lo cual la paciente mejoró con la disidrosis, pero persistía el dolor y la queratodermia. Y como última línea terapéutica intentamos con rosuvastatina 5 miligramos por día, pero no solo que presentó alteración de las enzimas hepáticas, sino que a su vez tampoco tuvo mejoría clínica. Estas son las fotos del 2022, del año pasado, que las mostré el año pasado, donde se ve las mismas queratodermia en las zonas de apoyo, y además también se ven las vesículas de su eczema disidrótico. En este momento lo que intentamos, no solo para mejorar la disidrosis, sino también para mejorar el dolor y obviamente tratar de que la paciente pueda mejorar su calidad de vida y poder por lo menos deambular comúnmente. Iniciamos toxina botulínica, 100 unidades internacionales por cada planta, con lo cual hasta el momento ya va recibiendo 3 aplicaciones de lo que va del año, y la paciente mejoró no solo en la disidrosis, sino también en el dolor. Entonces le permitió poder continuar, por lo menos empezar a realizar las actividades que antes no realizaba, y le permitió poder reincorporarse al colegio y tener una vida un poquito más, más fácil, ¿no? Más normal. Lo presentamos al caso porque, bueno, como comentó el doctor previamente, es una patología poco frecuente, que, bueno, tiene un complejo abordaje terapéutico. En este caso fue refractaria a un montón de líneas terapéuticas y que le generó un gran impacto en su calidad de vida, y también traer el tratamiento de la toxina botulínica como para tener en cuenta en estos casos. Muchas gracias. Gracias, doctora Berenice, excelente. Vamos bueno, con muchas el gracias. paso. Gracias. Y después hacemos los comentarios, profesor. Después, ¿le parece bien? Hacemos todos los comentarios al final. Of course. Gracias. Beautiful presentation. Thank you very much. Hermosa presentación, doctora. Muchas gracias. Sí, adelante. Doctor Pablo Agustín Cini va a hacer la presentación. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Presento a la doctora Paula Luna, es dermatóloga y dermatopediatra del Hospital Alemán, es directora de Fellow de Psoriasis y Dermatosis Inflamatorias del Hospital Alemán, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis, y también de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar acá con los casos comentados por el doctor Hovnanian. Yo voy a presentar uno bastante más simple, por suerte, que la paquioniquia que presentaron recién. Voy a presentar otro tipo de ictiosis, o algo que recientemente está caracterizado dentro de la ictiosis, que es un síndrome de CAPE, o un síndrome por el CAR14. Quiero agradecer a CEDIGEA por la invitación, y además porque
gracias a ellos pudimos llegar al diagnóstico en este paciente con el estudio genético. Porque es un paciente de 32 años, con antecedentes personales, refería haber tenido diagnóstico de dermatitis atópica en la infancia, pero en 2007, cuando tenía cerca de 16 años, le hicieron el diagnóstico de pitiriasis rubra pilaris. Al inicio refería que había sido leve, pero fue avanzando, comprometiendo manos, codos, pero con un compromiso que cada vez más florido. Incluso llegó a hacer tratamiento, tuvo una biopsia que realizó el profesor José Casas en 2011, que confirmaba el diagnóstico histológico de pitiriasis rubra pilaris. Entonces realizó tratamiento con PUVA y con VB de banda angosta, con buena respuesta, y luego isotretinoína, que era lo que había disponible para su edad en ese momento, con una relativa respuesta. El paciente después de eso siempre tuvo una dermatosis extensa, a la cual estaba súper adaptado, no le traía demasiadas complicaciones, pero estaba presente. Se fue a vivir al exterior y en 2021, aprovechando la pandemia, hizo una consulta virtual en la cual me comentó cuáles eran los síntomas primero y después me mandó las imágenes clínicas. Estas son las fotos que mandaba desde Australia, con esta dermatosis muy extensa, no era muy grave, pero estaba muy extendida en todo el tegumento, comprometía los muslos. Ven que pareciera tener esta especie de recorte de piel sana, pero tampoco, digamos, había cosas que excedían a la clínica típica que vemos en la pitiriasis rubra pilaris. Tenía compromiso en el dorso de las manos, pero no tenía compromiso en palmas y en plantas, sino que en dorso de manos y de pies, con estos dedos, con esta especie de afinamiento distal. En los pies tenía estas lesiones que además comprometen como la parte anterior del tendón, que a mí me llamó la atención y me recordó a otros pacientes que habíamos visto nosotros y que habíamos leído en la literatura con mutación del CAR14. Entonces lo cité presencial para cuando viniera de visita a Buenos Aires, y ahí estamos en la consulta presencial. Como ven, no es esas lesiones muy floridas, pero detenidamente se ve que tiene parches de eritema con una descamación fina en todo el tronco, en el abdomen, en los brazos también. Miren cómo tiene ahí en el cuello, en el abdomen, en el dorso de los brazos, como en el dorso tiene lesiones hiper e hipopigmentadas, además de las lesiones eritematosas. La verdad que esto recortado podría haber sido cualquier dermatosis, podría haber sido un eczema, podría haber sido una psoriasis, pero nos llamaba la atención algunas características: que había empezado como dermatitis, que había tenido biopsia de pitiriasis rubra y que ahora se comportaba de esta manera. Entonces, con el alerta y conociendo al síndrome de CAPE o al síndrome por la mutación del CAR14, aprovechamos que el paciente estaba en Buenos Aires y que ahora ya volvió, pero que en ese momento estaba de visita, y le solicitamos el estudio, y tenía compromiso también facial, que eso también está descrito. Y como les contaba, respeto en las palmas y las plantas, que eso uno no esperaría verlo en la pitiriasis rubra pilaris clásica. Pero estos dedos más ausados y con una piel muy finita y muy eritematosa. Entonces, por compromiso de PRP desde la infancia, por compromiso facial, por poco compromiso palmoplantar y por estas lesiones psoriasiformes superpuestas con estas otras parecidas a la pitiriasis rubra, y la historia de haber tenido esto desde la infancia, es que pensamos en la erupción papuloescamosa asociada al CAR14, y tuvimos la suerte de que el paciente pudo hacerse el estudio acá en Cedigea para él y para ambos padres, y encontramos entonces la mutación heterocigota en el gen del SORS2, la mutación del CAR14 con una variante en el exón 13 que ya había sido reportada previamente en la literatura asociada a la mutación entonces del CAR14 en este síndrome. Por lo tanto, se confirma, y entonces inicia desde su destino, desde ese momento que se había ido a vivir a Portugal, inicia acitretin, porque si bien la elección probablemente era ustekinumab, en ese momento, como estaba viviendo en el exterior, no lo había podido iniciar. Él refería que estaba relativamente mejor, pero tenía mucha keilitis, tenía algunos síntomas acompañantes, y ahora justo esta semana volvió a vivir a Buenos Aires, y acá sí
ya vamos a iniciarle el tratamiento con ustekinumab. Una pavada para hablar de CAR14, la mutación es bastante relativamente reciente, o sea, se sabía en realidad el SORS2 como esta psoriasis familiar, pero la caracterización del CAR14 en estos pacientes peculiares, en cuáles tenemos que pensar el síndrome, me parecía que era interesante traerlo, y especialmente traer este caso de diagnóstico en la edad adulta, porque lo tenemos muy presente en los chicos, hemos diagnosticado varios chicos con mutación del CAR14 en la infancia, pero tal vez en los pacientes adultos no lo tenemos tan presente, y es importante porque sabemos que probablemente por donde está ubicada la mutación, por la fisiopatogenia, podamos resolver fácilmente o relativamente con buena respuesta con ustekinumab. Así que en este paciente de inicio en la edad adulta estamos planeando comenzar ustekinumab, que tiene un rol específico en ¿no? El CAR14 funciona como un activador de la vía de señalización del NF-kappa-beta, y esta mutación es activadora, entonces se hiperactiva este factor inflamatorio del NF-kappa, aumentando las quimioquinas interleuquina 8 y el CCL20, con reclutamiento de otras células inflamatorias, aumento de la producción de interleuquina 23, también de 17 y también de 22, con pérdida de la homeostasis. Entonces, ustekinumab sería una buena opción, además de otros biológicos que también se han reportado como efectivos. Y probablemente también acitretin, que usamos en nuestros pacientes con la pityriasis rubra pilaris clásica. Otros pacientes que se han reportado en la literatura, algunos también de nuestro grupo, y también pacientes adultos. Y con esto, de vuelta, el interés de la presentación es traer un paciente adulto con diagnóstico de mutación del CAR14, pero no quiero dejar de invitarlos al Congreso Mundial de Dermatología Pediátrica en Buenos Aires en abril de 2025. Muchas gracias. Gracias, Carla, excelente caso. ¿Qué le parece, profesor, si comentamos estos dos primeros casos y después avanzamos con los otros dos? ¿De acuerdo? Absolutely. So maybe first Totalmente. Bueno, voy a primero a referirme al primer caso. Se ha mostrado muy bien que se ha probado todo lo disponible para PC, excepto sirolimus sistémico tópico, o yo preferiría erlotinib sistémico. En base a la presentación que hice yo y en nuestra experiencia, si fuera paciente mío, yo sugeriría que se le administrara 1 miligramo por kilo de erlotinib oral y esperaría algunos efectos secundarios, como por ejemplo diarrea, por ejemplo, pero yo le diría que se va a ajustar la dosis dependiendo de la tolerancia del paciente. Pero si prueban erlotinib en este paciente, yo estoy muy convencido que podrán lograr una reducción significativa del dolor dentro de la primera semana. Y luego, dependiendo de la tolerancia y de la eficacia, pueden ir adaptando la dosis. Pero esa sería mi primera recomendación. Tienen que verificar que no haya contraindicaciones en su caso, que tenga algún problema hepático o fibrosis pulmonar, que son las dos principales contraindicaciones, y también algunas reglas para utilizar erlotinib en forma oral. Lo tiene que tomar al menos 1 hora antes de las comidas o al menos 2 horas después de las comidas. Eso es algo importante. Y tomar jugo de uva y de pomelo también, y no va a haber influencia sobre el metabolismo, no puede
tomar antivitamina K o Econazol, pero esto es todo estándar y está todo incluido en las recomendaciones para el uso de erlotinib. Pero como la administración va a ser en bajas dosis, si uno le da 1 miligramo por kilo, serán 50 miligramos. Las pastillas son de 20, de 120 o de 150, las tabletas. Pero yo sugiero que le den 2 de 25 miligramos para empezar. El único problema es que es un uso no comercial, off-label. Es decir, en Francia podemos tratarlos porque en cada uno de estos 3 casos yo hice una carta a la cobertura de salud, a la prepaga o a la cobertura nacional para que me den permiso para utilizar esta droga para esta enfermedad y les di toda la evidencia, les mostré todos los datos. Y bueno, la cobertura médica aprobó para los 3 pacientes, por lo tanto estos pacientes no tuvieron que gastar ni un centavo y pudieron ser tratados con esto. Esto es importante porque el costo de una caja de 30 tabletas de 20 miligramos de erlotinib en Francia, el costo más bajo es de 200 euros, lo más barato que se puede conseguir. Y si le dan 50 miligramos por día, bueno, una caja les durará 2 semanas nada más. Entonces estamos hablando de 400 euros por mes. Entonces, hasta que esta droga sea aprobada para esta enfermedad, para PC, bueno, tienen que pedir o solicitar a la cobertura médica, al Sistema Nacional de Cobertura, lo que ustedes tengan, que les permitan usarlo. Pero yo les puedo mandar todos nuestros datos, todas nuestras publicaciones, para que ustedes puedan documentar el motivo por el cual deben tratar a sus pacientes con esta droga. Tal vez les ayude de algo. Gracias, doctor. Y a propósito del segundo caso... ¿Puedo contestar, María? Perdón. ¿Quieres hacer algún comentario? The second case is doctora very Carla Castro. interesting. It shows how difficult the El diagnosis. segundo caso solo muestra lo difícil que es el diagnóstico. Estamos con un adulto. El adulto no tenía las anomalías faciales típicas en las mejillas o en la parte de arriba de la boca o en el mentón. Eran unas lesiones muy difíciles de diagnosticar y en pensar en CAR14. ¿Ustedes utilizaron un panel genético que incluía algunos otros genes posibles como promotores de la ictiosis o solamente CAR14? No, a mí me interesaba específicamente CAR14, no estaba pensando en ninguna otra ictiosis. Bueno, porque esto depende de cuán fácil o costoso sea, porque también sería bueno descartar variantes patogénicas en todos los genes de ictiosis, porque es algo muy poco común. Pero el hecho de que ya tienen una variante que ha sido informada en un paciente con CAPE, bueno, creo que el diagnóstico es correcto y me parece que tiene fundamento robusto. Muy interesante. Creo que Istakinumab es la primera medicación a probar. Creo que va a tener mucha mejoría, porque es la mejor droga para CAR14. Muchas gracias. Realmente abrió mi cabeza a pensar, bueno, yo hago dermatología pediátrica, pero también veo muchos pacientes adultos con psoriasis y empecé a mirar a los pacientes con psoriasis desde otro punto de vista,
porque hay muchos que tienen una psoriasis leve, pero muy extensa, y empecé a pensar en la posibilidad de hacerles esta prueba. Sí, correcto, deberías ir en ese sentido, es una muy buena manera de abordarlo. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus aportes. En esta paciente nosotros quisimos intentar iniciar sirolimus en varias oportunidades, pero los papás se negaban por los efectos adversos asociados a la medicación y por no ser una medicación con indicación de prospecto, digamos, para poder utilizarla. Pero bueno, por suerte pudimos controlar el dolor con la toxina botulínica, que eso era quizás uno de los puntos más críticos que tenía en cuanto a lo que era el impacto en su calidad de vida, que le había llevado incluso a estar en silla de ruedas, no podía caminar realmente. Y realmente vamos a tomar su opinión y vamos a intentar este tratamiento, y espero que para la próxima vez que nos veamos le contemos que está yendo muy bien con nuestra paciente. Bueno, gracias, Carlita. Vamos a continuar. Doctor, si usted está de acuerdo, vamos a ir con los dos próximos presentaciones y después sigue la discusión. Doctora Guchea, haga la presentación, por favor. Bueno, le vamos a presentar a la doctora Goitia Juana. Ella es dermatóloga pediátrica del Comité de Hemadermatosis del Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La Plata. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno. Bien, ¿y ahí ven bien la pantalla? Muy bien, Juanita. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar a una paciente femenina con antecedentes de un embarazo insuficientemente controlado, recién nacida pretérmino de 35 semanas, sin antecedentes familiares de relevancia ni antecedentes de consanguinidad, que al nacer presentó una eritrodermia congénita. Acá vemos a más aumento, como a nivel cefálico presentaba una dermatitis seborreica importante, con costras gruesas, untuosas, amarillentas, y a su vez zonas erosivas a nivel centrofacial, y otras lesiones erosivas lineales a nivel de tronco y miembros inferiores. A los 6 días de vida es derivada a nuestra institución, y además de la eritrodermia, en ese momento ya presentaba una descamación ictiosiforme generalizada. Entonces, ante la clínica de esta paciente, nosotros pensamos que se podía tratar de una ictiosis epidermolítica, una eritrodermia ictiosiforme congénita, un síndrome de Netherton, también un síndrome de Pirin-Skin tipo B, pero acá quiero recalcar que es súper importante en este tipo de pacientes hacer un seguimiento en conjunto con inmunología y los profesionales de metabolopatías, ya que los diagnósticos presuntivos que pueden establecer esas especialidades, bueno, tienen alta mortalidad en sus pacientes y es importante el diagnóstico oportuno. Dicho todo esto, inmunología realizó el perfil inmunológico, el dosaje de inmunoglobulinas que fueron normales, a nivel de metabolopatías, tanto el medio interno como la sulfatasa, la glucuronidasa, los aminoácidos en plasma y en orina, y las radiografías de huesos largos también. Nosotros indicamos un ambiente húmedo y cálido y vaselina sólida, y solicitamos el estudio histopatológico de piel y cabello. Nutrición indicó una fórmula de prematura suplementada, y solicitamos ecografía cerebral, abdominal, renal, ecocardiograma, control oftalmológico que fueron normales, y a nivel de otorrinolaringología, las emisiones acústicas del lado izquierdo no pasaban, pero tenía que ver con la descamación del conducto auditivo externo. Acá vemos la buena evolución a los 11 días de vida y cómo iba resolviendo las zonas erosivas. Acá vemos cómo la eritrodermia también involuciona y la descamación mejora todavía más. Quiero recalcar que a lo largo de la evolución de esta paciente no volvió a tener lesiones ni ampollares ni erosivas. Esta paciente tuvo una internación prolongada, tuvo varios episodios de sepsis, bacteriemias, meningitis, COVID-19, una endocarditis con afectación de la válvula mitral completa, que dejó una insuficiencia mitral, bronquiolitis, crisis broncoobstructivas a repetición. Estuvo internada casi hasta el año de vida. Normalmente estaba febril, con poca clínica o manifestaba hipotermia, tenía un retraso severo del crecimiento y se acompañaba de episodios de deshidratación hipernatrémicas con situaciones de mucha labilidad para la paciente. Acá, por ejemplo, vemos a los 4 meses de vida como
atravesando una sepsis, vemos, además de que empeoraba el estado clínico de la paciente, desmejoraba mucho el aspecto dermatológico, y vemos con el tratamiento antibiótico adecuado cómo rápidamente mejoraba. Recién a los 7 meses de vida tuvimos una paciente un poco más estable clínicamente hablando, pero seguía teniendo eritrodermia ictiosiforme con un prurito bastante importante. Pudimos empezar con acitretin a 0,5 miligramos kilo día, se continuó con el uso de antihistamínicos que ya venía recibiendo y la vaselina sólida, y acá vemos la progresión a los 9, 10 y 12 meses de vida, donde la eritrodermia persistía, pero la descamación era menos importante. Como pro para el acitretin, cesaron las intercurrencias infecciosas. Esto disminuyó el requerimiento de la internación, que fue vital para la paciente, y a su vez es de fácil administración vía oral. Como contras, logramos una mejoría tan solo parcial, porque continúa con la eritrodermia ictiosiforme, el prurito es incontrolable, y la duración del preparado magistral del jarabe es de tan solo una semana. Eso hace que tengan que venir mucho al hospital. Gracias a CEDIGEA pudimos hacer la confirmación genética, donde encontramos una variante en el gen SPINK5 en homociosis. Los padres son portadores sanos, y se realizó a partir de este estudio el asesoramiento genético familiar. Entonces, en la actualidad tenemos una paciente con síndrome de Netterton, con una mala calidad de vida, con una eritrodermia ictiosiforme y un prurito incontrolable, y un retraso severo del crecimiento. Actualmente estamos a la espera de la compra de dupilumab para iniciar el tratamiento en esta paciente. Esto depende de la situación económica de la provincia y del país. Nos preguntamos si esto beneficiará a nuestra paciente, en caso de que lo podamos usar, hasta cuándo lo usamos. También nos preguntamos si vale la pena en ella probar gamma globulina endovenosa, y en caso de hacerlo, si sería dosis inmunomoduladora o sustitutiva, porque hasta el día de la fecha tiene un perfil inmunológico normal. Lo único que aumentó en los últimos 2 meses es la inmunoglobulina E, como es esperable para su cuadro. A modo de pequeño resumen, el síndrome de Netterton es un trastorno de maduración y queratinización epidérmica poco frecuente, grave y potencialmente mortal, de herencia autosómica recesiva, con mutaciones en el gen SPINK5 que codifica la proteína inhibidora linfoepitelial tipo casal. La deficiencia de esta proteína conduce a una actividad desenfrenada de las calicreínas a las capas superiores de la epidermis, y es esto lo que desencadena una cascada proteolítica con un defecto de la barrera cutánea, defectos del cabello, inflamación y prurito. Este defecto de la barrera expone la piel a microbios y alergenos, y a su vez en simultáneo se activa el receptor activado por proteínas A2, lo que desencadena una producción de factores proinflamatorios a nivel de los queratinocitos, y el estado inflamatorio de la piel estimula las células T helper 2 y T helper 17 y activa mastocitos neutrófilos y eosinófilos, que a su vez secretan un arsenal de mediadores de inflamación que actúan sobre la epidermis. Esto termina desencadenando un círculo vicioso de inflamación de la piel y alteración de la barrera cutánea, que da como resultado esta condición crónica. Dentro de la triada característica clínica del síndrome de Netterton tenemos la eritrodermia ictiosiforme congénita, que con el correr del tiempo puede evolucionar en la ictiosis lineal circunfleja. A nivel del cabello podemos encontrar la tricorrexis invaginata o pelo de bambú, pero yo lo que quiero aclarar es que esto puede aparecer después del año de vida. A veces en nuestra paciente nosotros encontramos en el estudio histopatológico tricorrexis nodosa, no tricorrexis invaginata, y la tricorrexis invaginata a su vez podemos encontrarla a nivel del cabello, de cejas y de pestañas. Y después están las manifestaciones atópicas, que también aparecen con el tiempo. Pero durante el primer año de vida es difícil establecer el diagnóstico, y es cuando tenemos alto riesgo de complicaciones potencialmente mortales. Por último, nombrar esta revisión, donde presentan 48 pacientes con síndrome de Netterton, de los cuales 27 son niños, y ellos identifican 15 tipos de tratamientos sistémicos diferentes para pacientes con síndrome de Netterton, y como conclusión proponen que las inmunoglobulinas y los productos biológicos parecen ser más eficaces en el tratamiento si uno los comparara con los retinoides, con los corticoides y con la ciclosporina. El interés de la presentación es compartir una paciente con una entidad poco frecuente, destacar la importancia de un manejo multidisciplinario tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de la paciente, resaltar el estudio genético que nos confirme el diagnóstico y nos permite realizar el asesoramiento familiar, y esto agradecemos a CEDIGEA específicamente, que nos ayudó tanto con este caso, y valorar nuevas opciones terapéuticas para una entidad en la cual hasta ahora todos los tratamientos aprobados son paliativos. Muchas gracias. Gracias, doctora Goitia. Bueno, vamos a dar lugar al último caso, y después, profesor, vamos a escuchar sus comentarios.
En esta ocasión, la doctora Luz Velázquez Perdomo, especialista universitaria en dermatología pediátrica e integrante del Centro CEDIGEA del Hospital Clínicas de Buenos Aires, se va a referir a espectro fenotipo del ABC A12. Doctora Perdomo, la escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Ahí comparto. ¿Se ve? ¿Se Sí, ve? ¿Se Luz, está viendo? perfecto. Bueno, bien, perfecto, ahí vamos. Muy bien. Entonces, el tema se trata de espectro fenotípico ABCA12. Voy a presentar una serie de 5 casos clínicos. Vamos con el primero. Se trata de un recién nacido a término con peso adecuado para la edad gestacional, embarazo y parto controlados. Nació con fenotipo bebé colodión, sin antecedentes familiares de importancia, niegan consanguinidad. Aquí, a los 3 meses de edad, al examen clínico dermatológico presenta eritrodermia y escamas blancas, finas y gruesas, alopecia difusa de cuero cabelludo, cejas y pestañas, pelo ralo, seco, prurito intenso. Eritrodermia y escamas blanquecinas, queratodermia palmoplantar. Eritrodermia y escamas, queratodermia, ahí vemos la queratodermia plantar, distrofia ungueal, escamas blancas gruesas, en cuero cabelludo, alopecia difusa. Además, presenta contractura del dedo meñique de la mano izquierda en seguimiento por kinesiología. Presenta 2 episodios de infecciones cutáneas que requirieron internación. Además, presenta prurito intenso y se encuentra en tratamiento con gabapentin e hidroxicina. Se realizó perdón. ¿Estábamos acá? Sí, sí, hay que ver. Nos quedamos acá. Perfecto. Se me corrió. Muy bien. Entonces, habíamos dicho, bueno, esta ya la pasamos. Vamos a la siguiente. Estamos acá. Bueno, en esta paciente se encontró una variante en el exón 4 del alelo materno del gen ABCA12. En el mismo gen se encontró otra variante en el exón 29. Estas variantes no están descritas en la bibliografía y pueden considerarse variantes probablemente patogénicas. En esta paciente se encontraron 2 variantes de sustitución de nucleótidos. Una de las variantes produce un codón de stop en la región inicial, por lo que no se forma la proteína funcional, y en el otro alelo se cambia un aminoácido del primer cassette de unión a ATP, por lo que podemos suponer que se afecta la funcionalidad de la proteína y por eso da un fenotipo más severo. Las variantes en el gen ABCA12 están asociadas a distintos subtipos de ictiosis congénita, autosómica, recesiva. Entonces, ante este cuadro clínico y con estas variantes en el gen ABCA12, confirmamos el diagnóstico de eritrodermia ictiosis congénita que corresponde a un fenotipo severo de ictiosis congénita autosómica recesiva. El siguiente caso se trata de una niña recién nacida a término, peso adecuado para la edad gestacional, sin antecedentes patológicos personales ni familiares de importancia. El padre refiere que fue difícil tomarle las huellas digitales al nacer debido a las durezas que presentaban las palmas. Los progenitores niegan consanguinidad y al examen clínico dermatológico presenta aquí a los 8 meses de edad cerosis y descamación fina blanquecina generalizada desde la semana de vida. Al examen físico, hiperlinearidad y queratodermia palmoplantar que inician a la semana de vida y prurito. A los 3 años de edad, en seguimiento, presenta alopecia difusa de cuero cabelludo, cejas y pestañas, cerosis en tronco y dorso, hiperlinearidad en palmas, descamación fina en miembros y prurito leve.
hiperlinearidad y queratodermia palmar, cerosis y descamación fina blanquecina en dorso de manos sin compromiso de uñas. Queratodermia plantar, descamación fina en dorso de pie sin compromiso de uñas y se realizó una biopsia cutánea vinculable a ictiosis. Realizamos el diagnóstico molecular en este paciente y se encontró una variante en el exón 30 del alelo materno del gen ABCA12. En el mismo gen, pero en el alelo paterno se encontró otra variante en el intrón 43. Estas variantes no están descritas en la bibliografía, se trata de variantes probablemente patogénicas y en esta paciente tiene una variante de sustitución que cambia un aminoácido del primer cassette de unión a ATP, pero en el otro alelo lo que tiene es una lesión que afecta al splicing. Por algoritmos bioinformáticos se puede predecir las consecuencias de esa variante, pero en vivo no podemos asegurar qué porcentaje de las proteínas formadas van a ser normales o no. Esto explicaría que esta paciente no presenta un fenotipo tan severo, quizás, aunque es necesario hacer estudios de funcionalidad para explicar el comportamiento de esta combinación de variantes. Ante este cuadro clínico y con esta variante en el gen ABCA12, realizamos el diagnóstico de ictiosis congénita autosómica recesiva fenotipo leve. El tercer y último caso se trata de un adolescente de 12 años de edad. Como antecedentes perinatológicos nació de término con peso adecuado, embarazo y parto controlados. Como antecedentes patológicos personales, a los 6 años de edad inicia con placas hiperqueratósicas amarronadas, por lo que consultan varios servicios con los diagnósticos de tiña, eritrasma, psoriasis. Recibe tratamiento con corticoides tópicos, antibióticos y antimicóticos sin respuesta. Sin antecedentes patológicos personales ni familiares de importancia, los progenitores niegan consanguinidad y concurre a cirugía por placas hiperqueratósicas. Actualmente, a los 12 años de edad, al examen clínico dermatológico vemos esas placas hiperqueratósicas color marrón claro con descamación fina que cambian de color en cuello, área del mentón y submentoniana, claramente delimitadas y piel circundante aparentemente normal. Placas hiperqueratósicas en axilas, placas hiperqueratósicas en fosa antecubital y piel circundante normal, descamación fina y collarete descamativo en codos, placas hiperqueratósicas amarronadas en fosa poplítica y interna de muslos, placas hiperqueratósicas en dorso, abdomen y área periumbilical. Además presenta queratodermia palmoplantar, prurito leve, intolerancia al calor y pelo y uñas normales. Ante este cuadro clínico, los diagnósticos planteados fueron: ¿será una eritroqueratodermia variable progresiva o quizás una psoriasis invertida o una ictiosis queratinopática? Realizamos una biopsia cutánea y vimos hiperqueratosis, elongación de redes de crestas con fusión de algunas de ellas, sectores de acantosis y presencia de capa granular en dermis, leve infiltrado inflamatorio mononuclear perivascular, superficial y fibrosis, vinculable a eczema crónico. Bueno, y ahora la fuimos estudiando y realizamos el diagnóstico molecular y se detectó una variante en el exón 3 del alelo materno del gen ABCA12. En el mismo gen, pero en el alelo paterno, se encontró otra variante en el exón 7. Estas variantes no fueron descritas en la bibliografía y pueden considerarse variantes probablemente patogénicas. En esta paciente se encontraron dos variantes de sustitución de nucleótidos ubicadas en la región inicial de la proteína. Si bien una de las variantes produce un codón de stop, el fenotipo más leve se puede explicar porque en el otro alelo el aminoácido que se modifica no está en un sitio clave para el funcionamiento de la proteína. Entonces, con este cuadro clínico y con estas variantes en el gen ABCA12, realizamos el diagnóstico de ICAR con fenotipo leve, símil, eritroqueratodermia variable y progresiva. Brevemente, aquí vemos la clasificación clínico-genética de las ictiosis hereditarias. Las ICAR se encuentran en el grupo de las formas no sindrómicas y las ictiosis congénitas autosómicas recesivas, esa es una definición que se utiliza para representar un fenotipo genérico de piel, digamos, eritrodérmica y escamosa.
está clínicamente dividida en 3 fenotipos principales y 3 subtipos menores, como vemos ahí. El término genérico ICAR se refiere a todas las formas no sindrómicas de ictiosis congénita autosómica recesiva que están presentes al nacer sin tendencia a la formación de ampollas. Las causas más comunes de ICAR son mutaciones en el gen de la transglutaminasa 1. Actualmente se sabe que mutaciones en 11 genes diferentes podrían causarla y podrían causar ICAR, y uno de ellos es el ABCA12. El cuadro clínico se manifiesta en aproximadamente el 90% de los casos como ictiosis lamelar y el 10% como eritrodermia ectesiforme congénita. Para concluir, presentamos 3 fenotipos de ictiosis congénita autosómica recesiva con variantes en el gen ABCA12, un fenotipo severo y clásico que corresponde a una eritrodermia ectesiforme congénita, un lactante con un fenotipo leve que presenta descamación fina y queratodermia palmoplantar, y por último, un adolescente con un fenotipo leve peculiar similar a una eritroqueratodermia variable progresiva, con grandes áreas de piel aparentemente sana. Finalmente, el conocimiento de la variante es esencial para establecer el diagnóstico, brindar asesoramiento genético para el pronóstico y es un requisito para las opciones terapéuticas que se están desarrollando para este tipo de genodermatosis. Muchas gracias. Gracias, doctora Perdomo. Bueno, a continuación, profesor Hovnanian, ¿algún comentario de estos últimos casos? With a great pleasure. Un placer. Toda para la doctora Juana. En primer lugar, excelente presentación para su paciente con Netherton. Pareciera que sigue teniendo infecciones. ¿Es correcto, doctora? Actualmente no está teniendo infecciones a punto de partida de la piel. Ha tenido Not now starting from skin. There have been some mild respiratory presentations with no hospitalization. Please mute the mic. Por favor, silencien. Translation didn't work. Thank you. I can speak in English also. Okay. In the last month, Ya fue traducido. infections, only some respiratory symptoms. En el último mes, solamente algunas presentaciones respiratorias sin internación, pero nada a nivel piel. Cuando miro la descripción clínica, yo más favorecería inmunoglobulinas endovenosas porque se esperaría más beneficios clínicos, tendría mejor crecimiento, menos infecciones, estaría en un mejor estado general, porque la eficacia del fármaco es variable, solamente apuntaría a TH2 y uno querría hacer más. Entonces, yo personalmente, inmunoglobulinas endovenosas con un efecto inmunomodulador en dosis inmunomoduladoras. Otro comentario. ¿Usted también quiere ver una revisión sobre los tratamientos de Netherton en niños publicada por Matteo Pontone? Usted habló de una revisión, pero estaba combinado entre adultos y niños, pero hay uno sobre niños específico, Pontone, Matteo. Tratamientos biológicos para Netherton pediátrico en las fronteras de la pediatría, publicado el 23 de diciembre de 2022. Muchísimas gracias, doctor, por compartir su experiencia con nosotros. Es difícil para nosotros manejar estos casos, pero tenemos más accesibilidad a la inmunoglobulina. Por eso estamos pensando en ambos tratamientos para beneficiar al paciente. Gracias, doctora. Otro comentario, si me permite. Una de las mutaciones es
arginina 218. Es una nonsense. Una de las dos mutaciones son homocigotas para esos. Sí, maravilloso. Bien, pero ¿cómo está ahora? ¿Cómo anda? ¿Qué edad tiene? 2 años. Tenés que probar. Le explicaste a los pacientes que no es peligroso, explica que no es peligroso, que es un medicamento antiguo, que no va a penetrar demasiado en la circulación sanguínea. Gentamicina tópica. La gentamicina se viene usando para EA recesiva distrófica por su actividad interactuando con el riposoma en lugar de detener la traslación. El ribosoma incorpora otro aminoácido y produce la proteína de la longitud total. Vale la pena probar, así que los pacientes con Netterson, y es tan chica, es tan joven, hay un defecto tan importante, yo utilizo 0,1%, 0,1%, porque nosotros usamos 0,5 cuando David estuvo en mi laboratorio, me dijo use .05, pero era para epidermolisis ampollar. El riesgo es la penetración en el flujo sanguíneo. Por el defecto severo, la barrera es totalmente anormal, pero el riesgo de ingreso al flujo sanguíneo está. Pero sin embargo, el otro paso en la gentamicina, si se fijan que tratan un área diana, que es el dorso de la mano, y si ven una mejora significativa, pueden considerar tratar una superficie más grande o endovenosa, gentamicina endovenosa. Todos los días durante 2 semanas después de un estudio renal y de audiología, porque nuevamente esto se ha usado con éxito en EA de unión y es una posibilidad excelente, pero es un desafío más grande. En realidad, yo haría una prueba tópica con gentamicina al 0,1%. Es homocigota. Es inclusive mejor que tuviera uno. Con 2 mutaciones nonsense, yo lo haría. Yo lo haría. Vamos a probar y después le comento, doctor. Le voy a mandar la revisión de los pacientes pediátricos con los biológicos para Netterson, si quiere. El de Pontones, se lo puedo mandar. Muchas gracias, doctor. Sí, claro. A ver. ¿Y algún comentario a propósito del espectro fenotípico del ABC? Yeah. Yes, yes. Beautiful work. Sí, sí, trabajo hermoso también. Estoy de acuerdo con los primeros 2 casos por las variantes informadas. Probablemente sean patogénicas. En el primer caso es un nonsense que es patogénica. El otro, la segunda del primer caso es un missense. Pero es en el lugar de NBD1 que mostraron ahí en la diapositiva. Es así que está bien. Probablemente la segunda variante permite que se produzca proteína residual y que no es totalmente funcional, pero es mejor que nada. Eso es lo que personalmente creo. Por otro lado, si la segunda mutación lleva a una pérdida completa de ABCA12, hubiera... no, ¿estaba afectada cuando nació? No.
No, no tanto. Okay. La No, al última. nacimiento no. Okay. La So- última al nacimiento no. So, okay, the second patient. Bien. El segundo paciente, una de las mutaciones, la lesión de +1, el sitio de splicing del donante, el intron 43, sin duda el splicing normal, y la otra es un missense en el dominio de unión del nucleido 1, probablemente es mala. Pero me imagino que la mutación en el lugar de splicing permite alguna función residual. Las dos mutaciones son consistentes con casos severa de ictiosis lamelar por el defecto en ABCA12, pero no a LUCA, que esperaría una mutación que llevaría a una aparición precoz. Pero el tercer caso no es ABCA12, estoy seguro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Cuando vi el paciente, dos de mis pacientes son exactamente así, exactamente. ¿Y sabe qué es? ¿Qué es? Estoy segura. Su paciente, Chanadaro Fan. Quizás me equivoque, pero estoy seguro que es Chanarandom Fan. Tiene que verificar que no tenga vacuolas de lípidos en sangre, en los frotis. Hagan una eco hepática porque puede tener esteatosis hepática, enzimas hepáticas, Eso secuencien hicimos, ABA12. estaba normal. Perdón, se superponen, disculpas. Perdón, que hicimos el hepatograma, y estaba todo normal, al menos hasta ahora está normal. El laboratorio y la ecografía. Se Oh tituló. my God. And did you test ABC? ¿Probaron ABCA HD15? HD15, hicieron prueba de HD15. Cuando hacen las pruebas genéticas, usan un panel general con la mayoría de los genes para... Ahí están ustedes, chicas. Se le hizo exoma clínico, un TruSight1 a esa paciente. Y las únicas dos variantes más o menos compatibles eran esas. De todas formas, vamos a chequear un poco más profundamente ese gen, a ver si tal vez encontramos algo. Obviamente, no, por ahí tiene alguna lesión o algo que Because- no ve el DNGS, pero es como lo vamos a chequear. Okay. Muy So bien. do you have the possibility to check for ¿Pueden verificar el gen de Scheneran-Hoffman o no? Este gen, Scheneran-Hoffman. En el panel que usamos, pero sí, sí, si está cubierto lo chequeo, lo puedo chequear en minutos. But so it was done. It was done, right? You ¿Lo did hicieron ya o no lo hicieron? Ese gen. the genes which are on your panel. They En el include panel incluyen este gen no, AB85, se corrigió el doctor. Pero no puedo asegurar, no lo recuerdo si ese gen está incluido, pero me puedo fijar en minutos. And please let me know. I'm interested. Después me cuenta porque realmente me interesa, porque quizás me equivoque yo también, ¿no? Quizás estoy equivocado, pero creo... En minutos se lo podemos responder. Bueno. Es Bueno, poco probable que it's usted esté very good. equivocado, digo. But what I can do, I can. Lo que puedo hacer, le puedo enviar
a Graciela las fotos de mis dos pacientes, de estas hermanas, y van a ver que es tan igual. Es su paciente. Es increíble. Bueno, si nos equivocamos, de todas formas, no hay problema. Lo importante es aprender. Se van a enterar. Para aprender, estamos aprendiendo Pero todos. vamos a aprender, seguro. Por eso hacemos este congreso, para poder compartir, porque si no es como que nos quedamos en lo que nosotros sabemos y conocemos, y la idea es ampliar, ¿no? Bueno, vamos a darle cierre. ¿Qué te parece, Graciela, a esta No sé mesa? si no quiere hablar un poquito más, que hablen. Yo no tengo problema, una vez que lo tenemos, una vez por año. No, I wanted to say thank you and to Quería congratulate. agradecerles y felicitarlos por la calidad de las presentaciones y las investigaciones de sus pacientes. Bueno, doctor, la verdad que un placer haber compartido con usted sus comentarios. Nos abre los ojos, buscaremos por ese otro camino seguramente, y agradecer a todos los presentadores que, como dijo el doctor, excelentes todos. Y vamos a dar lugar a la otra presentación, a la otra mesa. Muchísimas gracias, profesor. Yo quería agradecerle infinitamente porque tenemos muchos pacientes con muchísimo dolor en sus pies, que realmente empezar a encontrar cositas que le calmen el dolor, me parece que es súper interesante. Yo tengo muchos pacientes que realmente el dolor es tan impresionante que ellos no pueden vivir y están algunos muy deprimidos. Y uno los ve y dice, pero si vos estás bien, incluso se dificulta el certificado de discapacidad porque uno lo ve bien a la persona, no sé, pero yo no puedo vivir, ¿no? Realmente, que así los felicito y a seguir en eso, porque está mucha gente esperanzada en que encontrar la solución para que ellos no tengan más sufrimiento. Y acá una de las opciones es eso que decís vos, Graciela. Nosotros a nuestra paciente pudimos hacerle el certificado de discapacidad, y no te lo vas a poder creer, pero el certificado de discapacidad obviamente lo tiene por la dificultad motora que le produce la enfermedad y el dolor, y la toxina botulínica la prepaga no se la quiere pagar porque le parece que no es indicación para la patología, y porque la hiperhidrosis no la tiene en las axilas y en las manos, sino en la planta de los pies. Así que, digamos, son esas cosas que son una locura. Digamos, si es la misma toxina, el mismo procedimiento, el mismo costo por procedimiento, pero como la enfermedad la tiene más severa en los pies, que es lo que estamos tratando, y no en las manos, los papás tienen que afrontar el gasto en forma particular. Tienen que luchar ya más. que hemos mandado notas como de las que se te ocurran, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, está bien. Pero bueno, ya estamos trabajando, doctor, porque ya las residentes me bajaron todos los artículos, todo para ver si podemos empezarlas nuevamente. También tienen que hacer con el Erlotinib, porque la justificación es muy sólida y esperamos comenzar con este estudio clínico en Francia lo antes posible para demostrar que funciona y después pedir que lo autoricen para su administración en estos pacientes. Quizás en Argentina, si tienen pacientes suficientes con la patología, quizás puedan armar ustedes un estudio clínico. Podemos compartir con ustedes el protocolo que tenemos desarrollado. Depende. ¿Están ustedes en contacto con PC International, el proyecto? No, pero nos podríamos conectar. Ya hace muchos años. Hace muchos años la mamá la enroló en el programa. En un momento estuvo como candidata para hacer entrar en el ensayo clínico con RNA, puede ser. Pero bueno, se dificultó la posibilidad de que pudieran ir a Estados Unidos a cumplir con ese protocolo que acá no se iba a hacer. Do you know if Erlotinib is expensive in Argentina? ¿Sabes si es caro el Erlotinib en Argentina? No, es caro. Serían de 750.000 pesos, que serían $1.000 por mes. Bien costoso. $1,000 a month? $1.000 por mes. $1.000 por mes, ok.
very expensive. Parece que no se me escucha, a ver, ¿por ahí? Muy caro. Bueno, entonces Hay sí. que pedir algún tipo de coseguro que se ocupe de eso. Y bueno, le voy a mandar toda la información para respaldar el uso, la racionalidad de la administración. Los pacientes, los 3 pacientes que les mostré, cada vez que vienen a mi consulta dicen, doctor, me cambió la vida. Y caminan constantemente y están contentos, es gente contenta, ya no están sufriendo. Seguramente. La toxina botulínica también hemos tenido una excelente respuesta en esta paciente. Como decía Berenice, ella retomó su vida normal, está yendo a la facultad, camina, digamos, con un poco de dificultad por la importante queratodermia que tiene, pero realmente le ayudó a controlar el dolor que había sido incontrolable. Ella estuvo siendo manejada por el equipo de dolor del hospital, con múltiples combinaciones de medicación, digamos, entre opiáceos, incluso antidepresivos tricíclicos. O sea, hemos hecho realmente lo que a usted se le puede imaginar y un poquito más. Y no podíamos controlar el dolor, y la verdad es que la toxina botulínica sí se lo controla y le da mucho confort. Lo que pasa es que la aplicación es dificultosa y dolorosa también. Entonces la tenemos que anestesiar para aplicar la toxina botulínica. Se hace aquí en quirófano. Bueno, gracias, profesor. Gracias a toda la mesa. Gracias a todos. Bueno, vamos a hacer 2 minutitos de intervalo. Muchísimas gracias, profesor. Esperemos que siga conectado, no hay ningún problema, nadie lo echa, por el contrario. Y vamos, después de un pequeño intervalo, a seguir con el programa. Muchas gracias. I wish you a very nice Congress. Thank you very much. Les deseo un hermoso congreso.